Bueno, viene en semana en que viviremos muchos cambios y eso de alguna manera o de muchas maneras pudiéramos decir genera tensión, genera conflicto en familia, de repente enojarse y la verdad es que bueno, hay que adaptarse a los cambios, así que hoy tenemos aquí a la psicóloga Michelle Cronenberg justamente para ver cómo enfrentar estas situaciones y que no generen más estrés en nuestros hogares. Michi, muy buenos días, bienvenida. Gracias, Patri. Igual, feliz de acompañarlos esta mañana. Así es, estamos yo creo que todo el mundo a la expectativa y esa es una de las cosas que pues nos empieza a generar muchísima ansiedad. Se vienen grandes cambios, sin embargo no deberíamos estar tan asustados si la idea es justamente que esto venga a ser una reestructuración. Creo que lo más importante es tratar de acomodarnos como familia para poder enfrentar esto que se viene y lo primero es informándonos. Yo creo que lamentablemente los ticos tenemos la costumbre de esperar a último momento para realmente empaparnos de lo que puede estar sucediendo. Últimamente los medios de comunicación han estado contribuyendo muchísimo con esto, dando entrevistas, también salen artículos para poder leer. Yo creo que eso es lo principal. Vamos a leer para saber qué es lo que se viene. Ok, eso y muchísimo más. Entonces la pregunta sería, ¿cómo hacer, verdad? Por ejemplo, para que esto no genere esos conflictos tremendos en casa, ¿cómo hacer para antes de llegar a nuestro hogar, a nuestra casa, donde nos espera nuestra esposa o nuestros hijos o nuestro esposo, y no descargar todo ese estrés, ¿verdad?, cuando entremos a la puerta? Bueno, Patri, esto que decís vos es importantísimo. Yo creo que una de las cosas que debemos tener muchísimo cuidado es que no podemos desplazar lo que nos está preocupando con nuestros miembros de la familia, porque por lo general empieza a generar muchísimo conflicto. Entonces vienen las peleas, los niveles de tolerancia disminuyen y las personas empiezan a tener un verdadero conflicto. Yo creo que la planeación es clave para todo esto. Debemos tratar de sentarnos y conversar con las otras personas con las que vivimos y evitar el secreto financiero. Esto es una de las cosas que la gente hace muchísimo. No le dice verdaderamente a los otros qué es lo que está viviendo. Y entonces se empiezan a endeudar poquito a poco por aquí, por allá, o muchas veces, ¿verdad? Se vive en una fantasía también financiera, teniendo o comprando cosas que verdaderamente no se pueden tener, pero los demás no están enterados. Entonces empezamos a resolver con pequeños préstamos, con tarjetas de crédito, que más que realmente una necesidad inmediata debería ser una herramienta, no un método de pago, ¿verdad? Que entonces nos va a llevar a endeudarnos una y otra vez. Pero es eso, tenemos un secreto constante sobre realmente nuestras finanzas y no hay una planificación ni tampoco hay... De ese secreto financiero que hablas, Michi, deberíamos de abrir así el libro de nuestro secreto o de nuestras finanzas y compartirlo con nuestro cónyuge o con nuestra pareja o con la familia misma, porque a veces los hijos también exigen mucho y uno no puede porque está enredado. Eso es un problema. Muchas veces no compartimos verdaderamente nuestra situación con nuestro cónyuge y ni siquiera con nuestros hijos. Entonces los niños viven una situación y los adolescentes irreal y piden. Entonces empieza a darse una congoja que lleva a esos, como les decía ahora, esos pequeños endeudamientos porque no hay verdaderamente un presupuesto familiar. La palabra lo dice, las dos palabras lo dicen como es, presupuesto familiar. Me debo sentar con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, con las personas con las que yo vivo. Debemos ver realmente qué es lo que estamos gastando, en qué verdaderamente debemos hacer un recorte, porque el dinero no se pierde cuando se hace una inversión real, sino en aquellas pequeñas cositas, ¿verdad? Porque pasamos muchas veces a la pulpería o pasamos al pequeño supermercado o no llenamos el tanque de gas en el día que ya habíamos planificado, sino que nos vamos y lo hacemos en otro momento. O también otra cosa que está sucediendo es que no estamos disfrutando con las cosas de bajo presupuesto, sino que vamos y gastamos en cosas que sí realmente son muy caras, como por ejemplo ir al cine. Una familia de 4 es un gasto muy grande, no debería ser lo que se hace todos los fines de semana, sino eso debería ser una excepción. Realmente tratar de planificarlo y si se puede en el presupuesto, entonces hacerlo. Ahora, ¿cómo dividir, verdad, esas tareas en casa? Porque ya el hecho de salir a batallar a las calles nos genera un estrés, ¿verdad? En el día a día. ¿Cómo hacer para que nuestro hogar, nuestra casa, sus tareas no genere una carga más? Bueno, tenemos que hablar.
Patri, esa es la clave. La comunicación es la clave. Y si nos vamos realmente a conversar con cada persona, uno se da cuenta que tienen secretos financieros. No dicen verdaderamente en lo que están gastando, o a veces, como ha pasado en muchas ocasiones, son codeudores con otras personas, y entonces cuando ya llegan y les embargan el salario, no sabe la pareja a veces, que es la persona más cercana, qué es lo que está pasando. Entonces, esa tensión del secreto es lo que va a aumentar todo ese conflicto. Si nosotros somos honestos, ponemos las cosas sobre la mesa, hacemos una planeación, distribuimos tareas, inclusive los hijos, independientemente de la edad, a veces hasta pequeñitos, les enseñamos a ahorrar, a recortar en esas cosas que no son necesarias, vamos a tener una calma, porque la desesperación genera agresividad, y eso es uno de los mecanismos con los que las personas actualmente están lidiando, y uno lo ve en todo lado. La gente está más agresiva porque estamos a la incertidumbre, pero si esto se planea, no tiene por qué salirse de control. Ahora, esto definitivamente, y el estrés es la pandemia de este siglo, ¿verdad? Pero ¿cómo hacemos para que este estrés no se convierta en ese enojo, ¿verdad? En una persona que está amargada, furiosa todo el tiempo, y contagiarlo a la familia. Y más allá, cuando esto también lo trasladamos a nuestros hijos, ¿verdad? Así es, y eso se empieza a convertir muchas veces inclusive hasta síntomas físicos. No solamente estamos maltratando, ¿verdad? Tratando de descargarnos cuando ya ese estrés es desproporcionado en nuestros amigos, en los miembros de nuestra familia, o inclusive en nuestro trabajo. Las mismas relaciones se empiezan a desgastar porque estamos poco tolerantes. Lo más importante ahí es tratar de hacer un análisis realista sobre qué es una prioridad y qué no lo es. Estamos en un momento en donde tenemos que hacer una modificación a nivel interno como personas y también a nivel externo como familia, y realmente identificar en qué cosas debemos poner nuestra energía, nuestra atención, y en qué cosas no, porque muchas veces lo que empieza a suceder es que empezamos a acumular, y entonces de pequeñas cositas empieza a aumentar ese estrés, y luego somos una bomba de tiempo, y eso es lo que realmente sucede. Las personas explotan o llegan inclusive a consulta con problemas ya serios a nivel emocional o físicos en la consulta médica, porque no están manejando adecuadamente el estrés, y eso es por esperar demasiado a decir lo que me está pasando o a enfrentar mi realidad. Ahora, ¿cuál sería la mejor forma o las recomendaciones que nos pudieras dar para atender o para enfrentar esta situación al lado de nuestra familia? Ahora, específicamente preocupándome en los chicos, en los hijos, ¿verdad? Para no trasladar ese estrés en ellos y que ellos mismos se generen violentos y vayan ellos a la escuela o al barrio con los amigos y tengan este tipo de comportamientos, que se da también muchísimo. Patri, mira, vieras que sí, y uno lo ve en la consulta con los niños, sobre todo. Tenemos niños cada vez más pequeños preocupadísimos por el tema económico, por ejemplo. Y entonces ellos mismos dicen, es que yo no quiero gastar, o estoy ahorrando la platita que me da mami o papi para la soda porque quiero ayudarles, pero es porque todo se vuelve muy incierto. Entonces, una de las primeras recomendaciones es trate de hacer un presupuesto y apegarse a él. Las estadísticas dicen que el 40% de las veces no nos apegamos al presupuesto. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos muy bien el mes, pero al final nos desesperamos. Luego también hay que hacer una lista de prioridades para saber en qué realmente voy a gastar, en qué puedo ahorrar. Debo comunicarle a todos los miembros de la familia cuál es el plan, qué voy a hacer a partir de ahora, en qué sí realmente vamos a gastar. Yo creo que también hay que utilizar la creatividad y el humor para esos tiempos libres, para no preocuparnos tanto, porque muchas veces, y yo entiendo perfectamente, uno como padre se angustia porque uno quisiera llenar a sus hijos de cosas bonitas, de lujos, que experimenten todo eso a lo que tienen ahora alcance, pero a veces es mejor una mamá y un papá tranquilos. Ay, la paz no tiene precio, y eso nos va a ayudar a verdaderamente compartir, organizarnos, no gastar más allá, utilizar las tarjetas de crédito como una herramienta y no como un método de pago. Eso también es indispensable, no gastar más, porque eso también ahora que se ha dado mucho estudio y se han ido a las universidades y los investigadores a preguntar, nos hemos dado cuenta que el tico gasta más de lo que está ganando. Más de lo que recibe, y Costa Rica digamos, la generalidad está endeudadísima. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si esa persona, sea mujer o sea el hombre de la familia, ¿verdad?, a su pareja le abre el secreto financiero, le abre los libros y le dice, esta es mi situación? Una como mujer, por ejemplo, poniéndome en mi caso, ¿verdad?, ¿cómo apoyar a mi pareja como esposa, como pareja, como madre,
porque bueno, estamos en este proyecto, ¿verdad? ¿Cómo apoyarlo y que esto no sea una revolución si la cosa andaba mal, por ejemplo? Sí, y que es muy probable, porque sí. cuando ya uno empieza a ver, sobre todo, independientemente del hombre o la mujer, va a enfrentar el estrés de diferentes maneras. El hombre, por lo general, se espera muchísimo a destapar este secreto financiero. Mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya cuando realmente están a veces hasta el cuello en deudas, es que dicen, ahora sí, ¿qué hago? Ayúdame. Entonces, yo creo que la posición como pareja, vamos a ponerlo independientemente de cuál de los dos sea el que está mostrando la situación, yo creo que tenemos que ser comprensivos. La crítica negativa va a aumentar la tensión y no va a resolver. Ahí tenemos que tratar de sentarnos y verdaderamente buscar en qué debemos recortar como equipo para entonces enfrentar esas deudas tan grandes que se pueden tener. Reorganizar las deudas también es una estrategia muy positiva para poder enfrentar cuando ya realmente la situación se vuelve muy tensa. La paciencia como pareja y la tolerancia es la clave y eso cuesta muchísimo. Y manejar la decepción, porque muchísimas veces uno dice, pero ¿en qué momento pasó esto? ¿Por qué no me dijiste nada? Hubiéramos podido detenerlo, pero ya lo hubiéramos. No, y es que, Patri, ¿sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces la relación se ha venido deteriorando de manera significativa justamente porque como no hubo comunicación, entonces la pareja interpreta ese secreto como distanciamiento, como que tal vez hay algo más, y en la mayoría de los casos ni siquiera se imagina uno como pareja que el problema es ese, porque por lo general cuando hay un secreto y ya hay una carga realmente importante y hay un problema, la persona que lo está padeciendo se aleja y eso va a deteriorar ya la relación. Entonces por eso tratar de evitar esperar tanto, porque entonces ya no vamos a ver el problema económico como la situación principal, sino que ya viene un problema de pareja, ya hubo distanciamiento, ya nos tratamos mal, ya inclusive nos gritamos o tal vez otro montón de cosas más que se buscan cuando una persona está desesperada. Michelle, y quizá para terminar y preocupándonos nuevamente por los chiquillos en casa, ¿verdad? Las notas, a veces el desempeño de ellos en la escuela o en el colegio se deteriora y se ve afectado precisamente por lo que está pasando en casa. ¿Cómo manejarlo? Porque creo que al final, sea lo que sea, los papás no queremos que esto suceda. Sí, y aquí una de las cosas que es muy importante o la clave es ser honestos. Tenemos que ser transparentes y explicarle a nuestros hijos nuestras emociones. A veces evitamos pensando que no entienden o porque tal vez creemos que más bien los vamos a preocupar más de la cuenta. No hay nada más terrible para un niño, un adolescente, que empezar a generar fantasía con respecto al problema que se está dando a nivel familiar. Trate de ser honesto, explique sus emociones, verbalice, busquemos esas herramientas primarias que tenemos los seres humanos para poder expresar y explicar lo que nos está pasando. Yo creo que cuando uno comparte la preocupación, uno comparte el dolor, se alivia. La tensión disminuye, porque realmente cuando hay más ideas, entonces las cosas se pueden ver de diferentes puntos y entonces se resuelve. Dios mediante, y eso es lo que todos queremos, así que a comunicarnos y a hablar. Michelle, muchísimas gracias por todos estos consejos. Feliz fin de semana. Gracias igualmente para todos y calma. Yo creo que si planeamos y